El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Juan en todo su Evangelio tiene una intención, y es demostrar cómo en Cristo y en cada uno de los misterios del Señor que contemplamos también en el Santo Rosario, Dios está llevando a cabo por fin su querer, su voluntad, su designio, y en Cristo se está comenzando a realizar lo que Él había querido desde siempre. Vemos cómo San Juan al principio de su Evangelio pone una familia, porque la primer familia que Dios había creado fracasó. Y la realización de familia fue un fracaso con Adán y Eva. No por culpa de Dios, porque Dios los capacitó con todas las gracias, los dones y las bondades que ellos necesitaban para ser la gran familia de Dios, sino por pensar tanto en sí mismos, por dejarse arrastrar de sus propios criterios, por dejar de mirar a Dios y concentrarse en sí mismos, y todo el tiempo que dedicaban para dejar de pensar en Dios y pensar en sí mismo, el diablo lo aprovechó y arruinó este proyecto de familia. Y terminaron engañados, porque fue engañados, terminaron haciendo lo que Dios no quería. Y hoy vemos el fracaso familiar en el libro del Génesis. Y por eso Dios, cuando da la sentencia, antes de dar la sentencia, le pregunta al hombre cómo está, cómo se siente. Porque a pesar de haberle fallado, Dios no se aleja de él. Y le dice: me estoy escondiendo de ti, porque te tengo miedo. Cuando uno mantiene sus guardados interiormente, porque no tiene recta y pura sus intenciones, uno siempre se le esconde a la verdad, le tiene miedo a la verdad, le fastidia la verdad, hasta llega a odiar la verdad, incluso en medio del odio hasta combatirla. Y eso es muy peligroso en el corazón, porque quiere decir que un corazón así va directo al fracaso. El que vive para Dios no le tiene miedo a la verdad, al contrario, sabe que la verdad lo va a desenmascarar, sabe que la verdad le va a desnudar, sabe que la verdad le va a confrontar y lo ve como una bendición, porque sabe que necesita una salida para su vida. Pero la actitud de Adán es: tuve miedo y apenas oí tus pasos por el jardín, me escondí. En los prototipos de las falsas imágenes de Dios que nosotros, por nuestras heridas, consecuencia de nuestros pecados, consecuencia de nuestras rebeldías, consecuencia de nuestros malos actos pasados o presentes, siempre andamos huyéndole al Señor. Y nos creamos un prototipo de Dios de manera que no tengamos que huirle,
Y después vamos al Evangelio y nos damos cuenta que ese Dios que nosotros nos hemos creado a nuestra propia imagen y semejanza no coincide con el Dios del Evangelio. Y terminamos escondiéndonos ante el Dios del Evangelio y aceptando una falsa imagen de Dios, y no nos damos cuenta que es la antigua serpiente astuta que se sabe disfrazar de Dios. Por eso San Pablo va a decir en la primera carta de Corintios, en el capítulo 11, creo que es primera o segunda, capítulo 11, cuando habla de los falsos profetas y falsos maestros que están pervirtiendo a la comunidad de Corinto y están dentro de la comunidad de Corinto y se presentan como cristianos y dicen: cuidado con esos superapóstoles, con esos falsos maestros y profetas, porque es el diablo disfrazado de ángel de luz, que pervierten la comunidad como pervertieron la primera comunidad que Dios había fundado, que fue esa familia. Satanás fue muy astuto porque utilizó un lenguaje parecido al de Dios, utilizó sus mismas palabras, utilizó los mismos bienes de Dios, los mismos árboles de Dios llenos de fruto, para engañar a nuestros primeros padres. Ahora Cristo viene a enseñarnos, y es lo que pretende San Juan en el Evangelio, cuál es el verdadero fruto del que nosotros debemos comer. La antigua Eva había comido el fruto prohibido. La nueva Eva, que es la Virgen, come del fruto que se debe comer. Para ella es absoluta la voluntad de Dios. Para ella el criterio de la palabra de Dios está por encima de todos los consejos, criterios, orientaciones que le den a su alrededor. Para ella incluso es tan celosa frente a la palabra de Dios que todo lo que le diga a San José tiene que estar sometido a este criterio. Y por eso ella termina aceptando a San José, porque ve que las palabras y la conducta de San José se ajustan a la voluntad de Dios que ella ya conoce porque medita la palabra. La Virgen no traga entero. San Lucas nos la presenta de manera tan clara. Así haya manipulaciones hoy con los textos bíblicos de muchos que les gusta acomodar incluso la palabra de Dios a su propio desorden, a su propia rebeldía. Pero vemos cómo la Virgen lo filtra todo, hasta lo que le dice el ángel Gabriel. Por 2 momentos lo cuestiona. Porque hasta lo que le está diciendo el ángel, ella necesita verificarlo a la luz de la palabra del Señor. Esta nueva Eva come del fruto correcto, de lo que Dios quiere, de lo que Dios desea. Y absolutiza esto de manera tan radical que por eso se convierte en nuestra madre en la fe, en el prototipo perfecto de la fe. La Virgen no anda preguntándole a las vecinas y a los vecinos cómo debe amar a Dios. Ella sabe a quién le tiene que preguntar para amar a Dios y va a la Sagrada Escritura misma. Y si no la comprende y no la entiende, no se busca a los rabinos de la época, como lo hizo San Pablo, para que le ayuden a interpretar la palabra de Dios, porque ella sabe que estos pobres también, muchos de ellos, andan desviados. Ella le pregunta al mejor rabino, al mejor maestro, que es al Señor. Y por eso Jesús nos advierte en el Evangelio: ustedes no llamen instructor a nadie, porque uno solo es vuestro instructor. No llamen padre a nadie, porque uno solo es vuestro padre. No llamen maestro a nadie, porque uno solo es vuestro maestro. Y él nos está hablando de la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cuando nosotros no absolutizamos a Dios como nuestro único Padre, comenzamos a crear ídolos de paternidad y aún de maternidad. Por eso Juan es el discípulo dichoso, el discípulo bienaventurado, porque sabe cuál es la mujer prototipo a la cual debe seguir.
de la cual se debe guiar, de la cual se debe dejar orientar. Y Juan termina absolutizando lo que ella absolutiza, porque ella es la madre, y madre en todo el sentido de la palabra. Cuando uno dice, es que mi mamá es tan buena que Dios es así, ya se creó un ídolo. Porque Dios no es así, ni va a ser así. Es que mi papá es tan bueno que Dios es así. Ya te creaste un ídolo, porque Dios no es así. Dios es Dios. Es único, único e inigualable e irrepetible. Nunca va a haber ninguna autoridad en esta tierra igual a Dios. Y nosotros muy fácilmente caemos en idolatría, en superstición, hasta con lo sagrado, absolutizando personas, absolutizando criterios humanos, dejándonos enredar por criterios triviales en el camino de la fe. ¿Y cuánto daño nos hace eso? Por eso nunca sanamos. Por eso el miedo sigue habitando en nuestros corazones. Por eso la cobardía nos sigue dominando. Y por eso seguimos convirtiéndonos en esclavos de nosotros mismos, del pecado y de los demás. No somos libres, porque todavía no llegamos a ese reconocimiento de Dios como Padre, de Dios único, de Dios liberador. Pero esa fue la grandeza de la Virgen. La Virgen no se hizo dependiente de ninguno del amor de sus hijos. Vuelvo y repito esto. La Virgen no se hizo dependiente de ninguno del amor de sus hijos. Se hizo dependiente del amor de hijo, de su Hijo, del único, del unigénito del Padre. Y así aprendió a acogernos a nosotros como hijos. Cuando uno tiene enredado el corazón, así se relaciona con las demás personas. Se enreda uno con ellas y las enreda también. Por eso, esta memoria que hoy celebramos es tan hermosa, porque la grandeza de la Virgen está en radicalizar la voluntad de Dios por encima de ella, por encima de todo, por encima de todos. Eso fue lo que vinieron a hacer los profetas. En el celo con el que Dios les hizo arder el corazón, vinieron a reclamar la totalidad del corazón humano solamente para Dios. Y cuando nosotros no tomamos esta decisión interiormente y nos determinamos interiormente por esta decisión, vamos a fracasar. Y vamos a darle mucho espacio a un demonio que siempre nos ronda, y es el primer demonio que está en primera fila, nos acecha para dominarnos, y es el demonio de la rebeldía. Una persona rebelde siempre anda echándole la culpa de sus caídas a los demás. Aquí lo vemos. ¿Qué hiciste? ¿Cómo te sientes? La mujer que me diste por compañera. Eso es prototipo del rebelde. El rebelde es así. El rebelde nunca avanza en la santidad, nunca avanza en la vida cristiana, nunca avanza en la paz, en el gozo, en la alegría, porque anda echándole la culpa a los demás. El problema está allá, no aquí. El humilde, ¿saben qué hace? Dice: Señor, yo me la embarré. Mea culpa, mía, mía, mía y solo mía. Y no tengo miedo de reconocerlo ante ti, porque tú eres un Padre bueno, que siempre está dispuesto a perdonar al humilde. A los soberbios ya sabemos qué hace la Virgen con ellos. Los derriba de sus tronos. La Virgen no, el Señor humilla a los soberbios. Y por eso, cuando nosotros no somos capaces de reconocer delante del Señor la verdad, para Adán
Era muy fácil decir, Señor, fue culpa mía. Es que ella me ofreció, pero yo pude decirle que no. Es que a mí me ofrecieron, me provocaron y lo hicieron con un lenguaje bonito, pero yo siempre tengo la oportunidad de tomarme el tiempo y discernir. Pídamelo quien me lo pida. Y es lo que hace la Virgen. Por eso ella no come del fruto prohibido, por eso no traga entero, porque ella tiene que cuidar una gracia tan alta como la que le ha dado Dios. Estamos dentro de una iglesia donde no hay discernimiento suficiente. La gente está controlada en sus vacíos afectivos, en su hambre de paternidad y de maternidad, en ese hambre, en ese apetito de amor, de sentirse comprendidos, amados, acogidos, van y se rinden donde el primer postor. Es en esa necesidad de fresco, de sombra, ante la fatiga del calor, van y se meten dentro del primer árbol que encuentren, porque lo ven frondoso y creen que ese es el bueno. La gente en este apetito de calmar su sed, porque tiene sed, la humanidad tiene sed, y aún dentro de la iglesia muchos cristianos se van donde la primera fuente que encuentren, porque creen que esa es la correcta, y al final terminan decepcionándose porque se dan cuenta que esas fuentes eran agrietadas y que aunque se parecían a la fuente de la vida, no era la fuente de la vida. La gente se está hundiendo por impaciente, porque sin discernir caemos en el pecado y luego Dios nos pide el diezmo de la paciencia para poder discernir las cosas, y todo lo queremos así. Uno lo ve como sacerdote. Padre, me atiende. Ay, yo ahorita no puedo, hijita o hijito, porque tengo muchas personas para atender. Y uno lo ve hasta en el rostro de muchas personas. De una les cambia, se desfiguran. Propio de personas exigentes, que no están dispuestos a tener, como si Dios tuviera el deber con ellos inmediatamente de obrar a la manera que ellos quieren. Y eso no es así. La gente no está dispuesta a sufrir, a hacerse responsable de las consecuencias de sus actos deliberados. Padre, me condeno si no me confiesa usted ya. No, tú no te vas a condenar porque el Padre no te confesó yo. Te vas a condenar por tu soberbia, por tu exigencia. ¿Por qué no purificas un rato? ¿Por qué no saboreas lo que significa haber ofendido al Señor y haberle sido infiel al Señor? Para que aprendas a valorar lo que tenías antes y los que tú perdiste por tu propia irresponsabilidad, no por la irresponsabilidad de los demás. La Virgen vivió en el mundo como cualquiera de nosotros y no cayó. Padre, es que ella era inmaculada. Y es que a nosotros, ¿qué nos dieron en el bautismo? ¿No nos dieron la misma gracia que le dieron a ella? ¿No nos dieron la misma gracia con el sacramento de la confirmación cuando ella recibió la plenitud del Espíritu Santo en el momento de la encarnación? ¿O es que a ti no te confirmaron? Si no eres bautizado y no eres confirmado y no has recibido la Eucaristía, pues de pronto te creería y te diría, pues rápido, ve a buscar esa gracia que Dios te la está ofreciendo. ¿Dónde estás?, le pregunta el Señor a Adán. ¿Por qué hiciste eso? Y ante la justicia de Dios, ninguno de nosotros tiene una razón justificable más que nuestra rebeldía, nuestra soberbia, nuestro amor propio, nuestra vanidad, nuestro orgullo, que nos cuesta derribar. Yo no sé por qué nos casamos tanto con el ego. Yo no sé por qué andamos tan enmaridados con el ego si lo único que hace es alejarnos del Señor. Yo no sé por qué tanta exaltación a nosotros mismos si lo único que hace es traernos amargura y tristeza. Porque eso es lo que vive quien es rebelde, vive sumergido en una angustia, en una preocupación, en unos miedos. El obediente no.
El que vive del Señor, no. El que vive del Señor sabe que hoy le pueden quitar todo y hasta se siente feliz porque dice, más rápido quedo despojado de todo. El soberbio no. El que vive de sí mismo no. ¿Cuántos miedos tenemos guardados y se alimentan de nuestra soberbia? ¿Por qué, si tenemos todos un Padre bueno que nos ama y que no es indiferente a ninguno de nosotros y que no es elitista? Algunos dicen es que, Padre, Santa Teresita recibió una gracia especial. Por eso ella respondió así. ¿Y tú no? No, Padre, a mí no. O sea que tu Dios es un Dios injusto, que les da a unos más que a otros. Ese no es el Dios que nos vino a mostrar nuestro Señor Jesucristo. Llamó a unos a las 6 de la mañana, a otros a mediodía y a otros a las 5 de la tarde. Y les dijo, tengan para todos lo mismo. ¿Y qué es lo mismo? Todos tienen la posibilidad de la salvación. Llamó a uno a las 6, otro al mediodía, otro a las 5 y les dijo, vea, tengan todo para ustedes, todo lo mismo. ¿Qué? La santidad, aquí está. Por eso el concilio proféticamente dijo, todos, y no lo dijo solamente para los católicos, lo dijo para todos los seres humanos, para Maduro, para Petro, para Putin, para todos estos presidentes, para Trump, para todos, dijo el Concilio Vaticano II, ¿sí? Para todos dijo, todos tienen un llamado a la santidad. Para el sicario que está haciendo las cosas más espantosas, para el guerrillero que ya está en la montaña y ha delinquido todo lo que sea, para el hijo que es rebelde con su papá y su mamá, para el sacerdote que vive una vida doble, para el obispo que todavía no logra encontrar el camino, para todos, a todos les doy el mismo paquete, dice el Padre del Cielo. ¿Quiénes lo quieren coger? A todos lo mismo. Si ustedes y yo no somos santos, ¿saben por qué es? Por rebeldía. Los santos cuando descubrían esto decían, no hay que tirarnos con toda. Santa Teresita a muy temprana edad se dio cuenta de esto. A mí me impacta mucho cuando algunos manipulan a los santos. Yo ahorita me estoy leyendo la obra de Santa Teresita del Niño Jesús, porque siempre, desde hace muchos años tenía un movimiento de volverla a leer, y últimamente se me aceleró ese deseo porque escucho citaciones de Santa Teresita, y ahorita que la estoy leyendo digo, ¿cómo la manipulan? O sea, ¿cómo hay gente que en su rebeldía es tan atrevida que citan solamente lo que les conviene y sacan textos del contexto para justificar sus mediocridades? Así somos nosotros. Aquí Adán se está justificando con la caída de Eva. Y Eva se está justificando con el demonio. Padre, es que el demonio me la tiene tan montada, no me deja dormir, se me aparece todos los días. Padre, siento una opresión aquí en el pecho que no sé qué es de Satanás, la brujería que me están haciendo. Una vez yo encontré una cantidad de brujería que me estaban haciendo a mí. Hasta con la frase sacerdotal. Yo se lo mostré a una persona y le dije, mira. ¿Y saben qué me vine? Le dije, Jesús, mira, yo como no sé de estas cosas, tú sí sabes. Es que es culpa del diablo, ¿no? No es culpa del diablo. Alguien decía del demonio, y no sé quién, y no sé si lo dijo, pero el hecho es real porque coincide con la teología. Dice que el diablo es un perro rabioso amarrado con fuertes cadenas y que solamente nos puede morder si nosotros nos acercamos a él. Yo he atendido cantidad de gente, yo no sé de liberación, no soy exorcista, yo no oro por eso, además porque no nos tienen permitido. El obispo no nos tiene permitido a nosotros hacer oración de liberación. Y bueno, y no solo el obispo, es que es la Congregación de la Doctrina de la Fe. Siendo prefecto el cardenal Joseph Ratzinger,
escribió un documento porque los obispos estaban preocupados y escribió una carta a los obispos y les dijo, por favor, ningún laico, y esto les sirve para que por favor le enseñen a la gente y la catequicen que solamente debe ser un exorcista, como lo tiene dictaminado el derecho canónico. Además tiene unas características, porque el diablo engaña más de uno. ¿A cuántos sacerdotes se han enredado en los cachos? A más de uno. Yo he conocido sacerdotes impresionantes que arrastraban multitudes, no 1,000 y 2,000 personas, hasta 20,000 y 50,000 personas, y el diablo se lo enredó en los cachos y los dejaba. Cuando el diablo conoce cuando un corazón no es recto y él dice, dejémosle, démosle la vía libre para que haga y deshaga, démosle la vía libre para que la gente crea que se están liberando, pero mentira es que no. Satanás sabe cómo trabaja. Él trabaja de una manera, entonces todo el mundo le echa la culpa al diablo. O si no le echa la culpa, hay sacerdotes que se la pasan toda la vida diciendo, es que me están persiguiendo mucho, es que me la están montando. Por Dios, eso en un hombre de fe no queda. A uno no se la monta nadie, a uno le hacen favores, y favores muy grandes. Cuando nos persiguen, eso es un regalo de la providencia divina para que nos purifiquemos. Un regalo, y hay que amarlo, abrazarlo y hasta agradecerles a quienes hacen esto. Son la maravilla de la providencia de Dios. Santa Laura Montoya le decía al diablo que él era el que le hacía experimentar de una manera más inmediata la providencia de las misericordias de Dios. A ella le decía eso al diablo. Hasta le daba las gracias. Porque cuando alguien vive del amor de Dios, vive de esta gracia, ¿a qué le tiene miedo? A nada ni a nadie. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? San Pablo llega a decir, porque en el infierno hay jerarquías, ¿sí? Así como hay jerarquías dentro de los condenados, ¿sí? Y él pone las jerarquías más altas del infierno, dominaciones, potestades, dice, ni siquiera ellos. San Pablo supo que fue enfrentarse al diablo cara a cara. ¿Y saben qué sentía el diablo frente a San Pablo? Pavor. A veces San Pablo caminaba y no tenía que hacer exorcismos. La gente rebotaba así, ¿sí? Y los diablos salían a la luz. ¿Así? ¿Por qué? Porque le tenía un pavor impresionante. En fin, yo he atendido mucha gente. La gente está muy contaminada hoy. Y yo a veces veo, porque de repente uno está haciendo una medio oración al Espíritu Santo pidiendo la luz para que nos ayude. Yo veo que la gente comienza a tener como movimientos extraños, raros. Yo, estos son escondidos que tienen por ahí. Y a veces cojo a las personas y le digo, coge la Biblia un momentico sin decirle nada. Me haces un favor, me vas a leer este pasaje despacio, consciente que es el Señor que te va a hablar. Y comienzan a leerlo. Y de repente les comienza a cambiar como las facciones y algunos comienzan a llorar. Y comienzan a llorar. Y yo, ¿qué están sintiendo? Padre, ahorita tenía como una opresión acá, yo no sé, tan raro, pero estoy sintiendo una paz y un amor muy grande en mi corazón. Y yo les digo, ¿y tú crees que quién te está haciendo sentir eso? Y entonces me miran así como extrañados. Dime, ¿quién te está haciendo sentir eso? ¿El Padre Omar? No. ¿Quién? Padre, el Señor. ¿Y dónde lo sientes? Padre, aquí en el corazón. ¿Qué quiere decir que quién vive ahí? El Señor, Padre. Bueno, eso es muy sencillo, síguelo haciendo. Y sigues encontrando la gracia y la gente se va libre. Y después vienen y me dicen, Padre, es que yo estuve donde tal padre que me hizo liberación, estuve donde tal grupo, me llevan a un proceso, y ahora ¿cómo te sientes? Padre, tengo una paz. Ustedes saben que la paz sobrenatural es signo de que la persona ya está liberada. No la tranquilidad del mundo que le dice tranquilito,
No, es una certeza en el corazón sobrenatural que la persona sabe que ya está libre. Padre, ya no tengo miedo. Perfecto, ya. Instantáneo lo hace el Señor. Es que la palabra del Señor es poderosa. Allá llegó un endemoniado, llegó el Señor a un lugar y un endemoniado salió y le dijo, yo sé quién eres. Jesús solo le dijo 2 palabras. Ese fue el exorcismo de Jesús. Calla y sal de él. ¿Y qué hizo el demonio? Lo tiró y se fue. Al de Gerasa salió gritando y Jesús se quedó callado. Y el diablo le decía, no, has venido a atormentarnos. Y dice, mándame donde esos puercos. Y Jesús le dice, vete por donde esos puercos. Y se va. Y el endemoniado quedó libre. Una sola palabra del Señor es suficiente. Pero cuando uno tiene el corazón lleno de rebeldía, porque la incredulidad es un síntoma de la rebeldía del corazón. Es un corazón que no le cree al Señor, ni le quiere creer. No le quiere creer. El Señor le dijo a María Magdalena, te voy a hacer la mujer más pura de todas. Señor, pero yo me he acostado, ya no me acuerdo ni cuántos hombres en lista de los que me acosté con ellos. No importa, María Magdalena. No importa. Yo hago nuevas todas las cosas. ¿Y qué hizo María? Le creyó. Y hoy es una de las santas más grandes de la iglesia. Pura. Sabemos que llegó a una pureza tan alta que fue de las que más amó al Señor. Porque los limpios de corazón, ¿qué hacen? Y ella lo vio. Y nunca volvió a caer. Nunca. San Agustín, que era lujurioso, una vez impulsado por el Espíritu Santo, dijo, basta ya, yo como me dejo atormentar del demonio, ya, si yo soy, ya me bauticé, ya soy hijo, ya. Y toma la determinación de creerle al Señor y se le acabaron los problemas con la impureza. Se le acabaron. Así es Dios, todo lo hace nuevo. Y la Virgen cree todo esto y por eso se convierte en madre de todos los creyentes, porque ella sabe que para Dios no hay nada imposible. Si nosotros no somos santos hoy es porque no queremos. Si Petro no es santo hoy es porque no quiere. Si Maduro no es santo hoy es porque no quiere. Pero el día que él quiera y busque esa santidad la va a encontrar. Y nosotros también. Porque Dios es un Padre bueno, que hace salir su sol, ese sol tan hermoso, que le da belleza a todo, sobre malos y buenos. Hace caer esa agua que nos refresca, tan deliciosa, ¿sí? Sobre justos e injustos. Ese es nuestro Papá Dios. Y por eso nosotros no podemos dejarnos distraer. No son otros padres, no son otros superiores, no son otras autoridades, es Dios. Y lo que la Iglesia nos enseña todos los días es que es Él. El Papa León XIV nos está diciendo que el único que nos lleva a la unidad es Dios, en Cristo Jesús, no más. Que el que nos trae la paz es Dios. Allá lo dijo en el balcón cuando sus primeras palabras fueron esas. Dios nos quiere, Dios nos ama, el mal no prevalecerá. La paz de Dios esté con ustedes, la paz de Dios que supera todo. Fue lo que él dijo en sus primeras palabras. La paz de Dios, la de Dios. Y la encontramos todos los días en los sacramentos, especialmente en la Eucaristía. Él es nuestra paz. La encontramos en su palabra todos los días cuando leemos la palabra con fe. Cuando sabemos que es palabra de Dios, que no es palabra cualquiera. No sigamos alimentando nuestras rebeldías. La Virgen fue grande porque le creyó a Dios. Y no seamos tan necios de estar echándole la culpa de nuestros vicios y de nuestras caídas a los demás, ni siquiera al diablo, porque él trabaja donde nosotros lo dejamos trabajar. Todos tenemos hasta el poseso más poseso
porque hizo una consagración voluntaria a Satanás, que sería la única posesión, o la otra, la que han tenido las víctimas, pero esa es por amor a Dios, y esas son almas muy aquilatadas, ¿sí? Muy aquilatadas en la virtud, son almas que no caen en pecado mortal ya, ni en pecados veniales voluntarios. Dios les permite a estas almas victimarias vivir esto porque han superado ya. ¿Ustedes creen que Dios va a poner en riesgo a un hijo o una hija suya a merced del diablo cuando Dios sabe que todavía no han superado los vicios? No lo va a hacer. Si Él sabe que el diablo los puede enredar. San Pablo dice que Dios no nos prueba más allá de las capacidades que nos ha dado para resistir las pruebas, porque es un buen Padre. Hay pruebas que vienen de Dios y otras pruebas que son consecuencia de nuestras rebeldías, de nuestras desobediencias, de nuestra incredulidad. Y esas Dios las permite, esas no las quiere, nunca las quiere, las permite para que salgamos rápido de ellas. Pidámosle a la Virgen, hoy nuestra mamá. La grandeza de San Juan fue acoger a esta madre y acogerla como ella era, clara, amorosa, tierna y radical. Porque es que hoy dentro de la iglesia hay muchos también que tienen sus propias vírgenes, a su manera y no la del Evangelio. Y qué pecado, y son hasta vírgenes, son ídolos, porque no es la Virgen, que las manipulan. Así como hacemos con las imagencitas, las ponemos donde queremos. Hubo un tiempo en Medellín que hasta los sicarios la cogían para bendecir sus pistolas. Así, esos son ídolos, son demonios, no es la Virgen. Padre, pero es que iban hasta el santuario de Sabaneta. Ya tienen desfigurado su corazón. Es al demonio, no a la Virgen. La Virgen es la del Evangelio. Esta que acogió San Juan. Y que lo primero que nos va a decir cuando estamos en pecado, hijo, no puedes estar en pecado. Conviértete. Eso es lo primero que nos va a decir la Virgen. Hijo, tienes que ser santo. Hija, tienes que ser santa. Porque si no eres santa o santo, no podrás entrar al reino de los cielos. Eso nos lo va a decir la Virgen. En Fátima lo vemos claramente. Ella no nos va a andar allá con rodeos diciendo, no, mijito, yo te comprendo, hijito. Yo sé que tú estás luchando, pero no te preocupes. Que Dios entiende que vivas en el pecado. Esa no, cuidado. Eso es Satanás. Acuérdense cómo a los santos se les aparecía y los intentaba engañar. El demonio, vestido de niño Jesús, vestido de Jesús, vestido del Padre Celestial, vestido de la Virgen. Bueno, nosotros tenemos una forma muy extraordinaria de reconocer a la Virgen y es la palabra del Señor, es la iglesia, son los sacramentos. Por eso busquemos siempre al Señor con un corazón limpio, dispuestos a que la verdad nos desinstale y dejémonos desinstalar por la verdad. No tengamos miedo, que la verdad cuando nos desinstala es para instalarnos en un lugar mejor y es en el corazón de Dios. Entonces dejemos que la verdad nos tumbe como tumbó a Saulo. Hasta le costó tanto que lo dejó ciego 3 días, pero después lo puso en el camino correcto, adecuado, que lo llevó a la gloria de la felicidad eterna. Y así lo quiere hacer el Señor con nosotros. Que hoy la Virgen, Madre de la Iglesia, Madre nuestra, nos alcance. Bueno, ella ya no la alcanzó. Que nos haga conscientes de que Dios ya nos dio todo lo necesario para ser santos a todos. El concilio lo dijo, que incluso hasta toda la humanidad. O sea que no tenemos excusa para no ser santos.